Hola chicos, este es un vídeo más de técnicas e instrumentos de recogida de la información de segundo de pedagogía. Bueno, aquí nos vamos a encontrar con un punto clave de el análisis de los instrumentos, que es la fiabilidad y la validez. Empezarán trabajando con la fiabilidad, pero tenéis que saber que son primas hermanas, la fiabilidad y la validez. Son la base de un estudio de un instrumento. Un instrumento tiene que ser tanto fiable como válido, y no solo de manera global, sino que tiene que ser fiable y válido ítem a ítem. O sea, que se ha de analizar la fiabilidad y la validez del instrumento en general y también la del instrumento ítem a ítem. Bueno, vamos a empezar con qué son la fiabilidad y la validez. La fiabilidad lo que dice es que un instrumento es preciso y que no comete errores. Hay dos tipos de fiabilidad, ¿vale? La fiabilidad relativa, que es la que habíais estudiado hasta el momento. Esta fiabilidad relativa de lo que habla es la fiabilidad relativa de lo que habla es de si un instrumento es preciso, es detallado, mientras que por otro lado está la fiabilidad absoluta. Esta lo que mide es que no haya probabilidades de cometer errores. Entonces vemos que hay dos versiones bastante diferentes de lo que es la fiabilidad. La validez, por su parte, que es un poco menos importante, pero sigue siendo muy importante, lo que dice es que un instrumento mida lo que dice de medir y que no se ponga a medir cosas diferentes. Eso es lo que hace la validez, que mide cosas concretas que se le han mandado medir, porque hay veces que hay instrumentos que se ponen a medir 5, 6, 7 cosas a la vez y entonces cometen más errores, porque hay un dicho que dice que quien mucho abarca poco aprieta, y lo mismo pasa en los instrumentos. Un instrumento que intenta medir 5, 6, 7 cosas a la vez tiene muchas posibilidades de equivocarse, mientras que un instrumento que solo mide una cosa es más difícil que se equivoque. Bueno, por eso es importante tanto la fiabilidad como la validez de un instrumento. Vamos a empezar con la fiabilidad relativa, la que habéis estudiado el año pasado. Y para ello vamos a pasar entendiendo primero esta fórmula, que os la voy a explicar con un pequeño ejemplo que vais a entender. Todos hemos ido a un examen y todos sabemos más o menos qué nota nos merecemos en un examen. Yo cuando voy a un examen, por lo que he estudiado, sé si me merezco un 5, si me merezco un 6, qué nota me merezco, ¿vale? Pero después me voy al examen y saco una nota diferente a la que me merezco. Puede que más, puede que menos, pero diferente. Aquí nos encontramos que hay una nota que es la nota verdadera, la que verdaderamente yo me merecería por lo que conozco y lo que he estudiado. Pero después hay otra nota que es la nota empírica, la nota observada. Esa nota es la nota que me dan en el examen. La diferencia entre lo que verdaderamente me merezco y lo que tengo es el error de estimación del instrumento. Así, cuando yo hablo de nota verdadera, de la nota que verdaderamente me merezco, será esta V. Cuando yo hablo de empírica o observada, siempre será la X. Y el E es el error de estimación. La nota empírica será la nota verdadera más el error de estimación. Exactamente eso. La nota verdadera más el error de estimación. Cuanto mayor sea este error de estimación, mayor será mayor será el error, que peor será el instrumento, y menor será la fiabilidad de este instrumento. Yo, para entonces poder saber este error de estimación, tengo que calcular la fiabilidad, porque cuanto más grande sea la fiabilidad, menor será este error que se comete. Para ello hay múltiples fórmulas, se utilizarán unas u otras dependiendo de los datos que me aporten y el tipo de instrumento que tenga. La primera que vamos a utilizar son estas dos fórmulas, esta de aquí y esta que veréis en un segundito más abajo. En ellas, la fiabilidad, que es este símbolo, es como una R griega, también podría ser una R normal, XX, porque es muchas veces se hace por medio de correlaciones, y la R es el símbolo de la correlación y X es el símbolo de una nota. Bueno, aquí la fiabilidad o coeficiente de fiabilidad estará formado por
la puntuación, la varianza de la puntuación verdadera y la varianza de la puntuación empírica. Y os preguntaréis, ¿qué tendrá que ver en todo esto las varianzas? Pues tiene bastante que ver, aunque no lo parezca. A la hora de la verdad, un instrumento es bueno o es malo, no dependiendo solo de lo que yo me merezca, sino de lo que se han merecido todos los individuos y la nota que han sacado todos los individuos. Así, yo en un instrumento tendré las notas empíricas o observadas y las notas verdaderas. En la nota empírica yo puedo haber sacado un 6 y puedo haber sacado un 5 y merecerme un 6. ¿Vale? Otra persona puede haber sacado un 4 y merecerse un 5, y otra persona puede merecerse un 8 y haber sacado un 7, y otra persona puede merecerse, estoy creando un caso muy especial, puede merecerse un 2 y haber sacado un 3. Aquí tenemos la nota de toda esta gente. Hay que entender, antes de nada, una cosa, que la gente se distribuye normalmente siempre. ¿Os acordáis de la campanita de Gauss del año pasado? Nosotros decíamos que la gente no se distribuye de forma rara, ¿vale? Siempre hay gente con notas medias, poca gente con notas altas y poca gente con notas bajas. Si la gente no se distribuye así, es que hay un problema. En este caso, si estamos hablando de un examen, muy probablemente el error lo estará cometiendo el instrumento o el profesor a la hora de dar las clases. Pero bueno, tenemos que entender, da por hecho en esta asignatura, que puede ser un problema de instrumento. Por eso, la desviación, ¿cómo puedo saber que no pasa esto? Pues por medio de la desviación típica. La desviación típica me indicaba, y la varianza me indica la cantidad de gente que se desvía de manera normal. ¿Vale? Esta desviación típica no debe ser ni muy grande ni muy pequeña en lo que respecta al grupo de referencia. Además, a mí, a la hora de medir la fiabilidad y la validez, tengo que entender que no me interesa solo la fiabilidad y la validez para un individuo. No me interesa ver la diferencia que hay entre la nota empírica y la nota verdadera para un solo individuo, porque puede ser que ese sea un error aleatorio, porque pura casualidad que con este chico se haya confundido el instrumento, pero con el resto de casos no se confundirá. ¿Cómo puedo yo así poder estar seguro de que el instrumento es bueno para todos los individuos? Pues la forma más fácil, y que además es bueno porque no se desvía, por así decirlo, más ni menos de lo que debería de ser. Para ello, yo lo que tengo que calcular es la varianza de estas puntuaciones verdaderas y la varianza de estas puntuaciones empíricas, porque así no solo miro la posición de un individuo, sino que miro la posición de todos estos individuos, entendiendo que en la puntuación empírica y en la puntuación verdadera la forma tiene que ser la misma, de campana de Gauss. Si en la puntuación empírica tiene forma de campana de Gauss y en la puntuación verdadera tiene, yo que sé, una forma así, una simetría que sería positiva, es que hay un problema, porque en principio deberían tener forma de campana de Gauss. Y esto lo sé, entre otras cosas, gracias a las varianzas y las desviaciones típicas. De aquí se entiende un poco esta formulita de aquí, porque la varianza de la puntuación verdadera entre la varianza de la puntuación empírica vaya a ser la correlación. Además, como si nos fijamos realmente aquí, toda la gente tiene un punto más en la puntuación verdadera que en la puntuación empírica. ¿Vale? Todos tienen un puntito más. Si miraos la fórmula, varianza de la puntuación verdadera entre la varianza de la puntuación empírica. ¿Qué pasará? Que si todos sacan la misma nota pero un punto más, la varianza de la puntuación verdadera será igual que la varianza de la puntuación empírica. Cuando pasa eso, es que el instrumento es cojonudo, porque puede ser que el examen yo haya sacado un poco menos nota, que sería esta de aquí, de lo que verdaderamente me merezco, que sería esta de aquí, no por nada, sino porque el examen sea un poco cabrón, un poco difícil, que sea muy exigente.
¿vale? Pero a la hora de la verdad, realmente los dos discriminan bien entre quien ha estudiado y quien no ha estudiado, con lo cual puede que haya unos que saquen más nota en lo que en la empírica que en la verdadera o viceversa, pero al desviarse igual, eso significa que el instrumento es cojonudo. ¿Por qué? Porque la fiabilidad será la puntuación, la varianza de la puntuación verdadera dividido entre la varianza de la puntuación empírica. Y si la varianza, imaginemos, vamos a inventarnos un número, no lo he calculado, pero vamos a pensar que la varianza de la puntuación verdadera y la varianza de la puntuación empírica son iguales como aparece aquí, que eso seguro, pero que además valen 1,5 puntos. Pues si yo tengo 1,5 de puntuación verdadera y 1,5 de puntuación empírica, ¿qué acabará sucediendo? Que la fiabilidad va a ser de 1 y esa sería la fiabilidad perfecta por excelencia. Si yo tengo una fiabilidad de 1 es que el instrumento es cojonudo. Así yo puedo entender que gracias a esta fórmula puedo llegar a conocer la fiabilidad relativa de un instrumento. Igual que existe esta fórmula, existe otras fórmulas, a ver si soy capaz de abrir el documento para que vea esta fórmula de aquí, donde en vez de relacionar la puntuación verdadera con la empírica, relaciono la varianza del error con la varianza de la puntuación empírica, porque habíamos dicho que la fiabilidad es lo contrario a esta varianza del error. Cuanto mayor sea esta varianza del error, menor será la fiabilidad. Por eso está este 1 menos el resultado de esto. Para entenderlo bien, lo mejor será que busquemos algunos exámenes donde pregunten estas cositas. Vamos a ver, vamos a empezar con uno sencillito. Por ejemplo, este de aquí dice: la varianza de un test supone el 73% de su varianza empírica. ¿Cuánto vale el coeficiente de fiabilidad de dicho test? Aquí me hablan de puntuación verdadera, puntuación empírica. Yo ya sé que va a ser una de las dos fórmulas. Además, como no me hablan del error, tiene que ser esta y no la que está justo debajo. El problema es que no me dan un número exacto para esta varianza de la puntuación verdadera ni para la varianza de la puntuación empírica, pero me dicen que la de la puntuación verdadera es el 73% de la empírica. Así yo puedo llegar a ver la relación que existe, que la varianza de la puntuación verdadera es el 73%, la de la puntuación empírica será el 100%. Lo que puedo hacer para llegar a saber la fiabilidad es inventarme los valores, sustituir estos tantos por cientos por un número concreto, ya que lo que voy a continuar con exactitud es la misma proporción, la misma relación entre unos valores y otros. Así yo voy a decir que la varianza de la puntuación verdadera es 73 y la varianza de la puntuación empírica es 100. Si yo ya puedo sustituir estos valores porque los tengo todos, será 73 entre 100, como aparece aquí, me da 0,73, que esa será la fiabilidad del grupo. ¿Qué veo aquí? Que realmente no me dan los datos exactos de estas varianzas de las puntuaciones verdaderas y empíricas. Lo que me dan exactamente es la relación existente entre ellas. Y con esa relación, yo, sea cual sea el número de una, podría saber el número de la otra. Así, como estas fórmulas no se basan en el valor exacto, sino en la relación que existe entre una de las varianzas y la otra, si me invento el número de una y mantengo esa relación, esa proporción entre la puntuación verdadera y la puntuación empírica, podría llegar a saber la fiabilidad. Lo mismo pasará en otros dos ejercicios que están aquí, que dice el siguiente: ¿cuánto valdrá el coeficiente de fiabilidad de un test si la varianza de las puntuaciones verdaderas es la mitad de la varianza de las puntuaciones obtenidas? A ver, primero, ¿cuánto valdrá el coeficiente de fiabilidad de
un test, quieren la fiabilidad y me hablan de puntuaciones verdaderas en varianzas y puntuaciones obtenidas. Entonces será la fórmula que hemos visto antes, que es donde se trabaja la fiabilidad con varianzas de puntuaciones verdaderas y obtenidas. Y nos pasa igual que antes, no me dan el valor exacto, pero sí que me dicen que la puntuación verdaderamente me merezco es la mitad de la que tengo. Así, yo puedo establecer esta relación, no sé cuál es la puntuación que yo tengo realmente. La voy a llamar X. La puntuación verdadera será la mitad, X partido 2. Yo, como lo que tengo que conservar es la relación entre ambas, voy a inventarme un número cualquiera. Por ejemplo, que la varianza de la puntuación empírica va a ser 1. Entonces, la varianza de la puntuación verdadera será 1 partido 2, que es 0,5. Teniendo en cuenta esto, yo ya puedo saber cuál es la fiabilidad, que será la varianza de la puntuación verdadera, que con ese dato inventado será 0,5, dividido entre 1, que es la puntuación empírica, y me dará 0,5 de fiabilidad. Ya veis, a que ya no resulta tan difícil, simplemente hay que inventarse el número, porque la relación sí que la tenemos, que es lo que verdaderamente importa. El último de este estilo dice: la varianza observada de un test es 4 veces la varianza de la puntuación verdadera. ¿Cuánto vale el coeficiente de fiabilidad? Lo mismo, la puntuación varianza de la puntuación verdadera será X y la de la observada será 4 veces X. Si yo me invento el número y pienso que la varianza de la puntuación verdadera vale 1, entonces la de la puntuación empírica valdrá 4, porque 4 por 1 es 4. Así yo puedo establecer que 1 entre 4 será 0,25, que esa será la fiabilidad. Vamos a ver el primero de los casos, que es el más complejo de todos. Fijaros aquí, porque es así como lo suelen preguntar. Dice así: se sabe que la desviación típica de las puntuaciones verdaderas de un test es de 9 puntos. Ojo al dato, a mí no me han dado la varianza de la puntuación verdadera, me han dado la desviación típica. Yo tendré que convertir esta desviación típica en una varianza. ¿Cómo? Poniéndola al cuadrado. Así, yo lo que tengo que hacer es 3, que es la desviación típica de la puntuación verdadera al cuadrado, se convierte en varianza y será 9. Después me dice, y que la varianza de los errores vale 15. Perfecto, tengo la varianza de los errores, que sabíamos que había una fórmula al respecto, que vale 15. ¿Cuánto vale el coeficiente de fiabilidad? Tengo la fórmula esta, pero aquí no hay varianza de los errores. ¿Qué me falta? Me falta la varianza empírica. Pero, ¿os acordáis de esta formulita de aquí que decía? Voy a ponerlo más grande para que lo veáis bien. Esta formulita de aquí decía que la puntuación empírica es igual a la puntuación verdadera más el error. Pues la varianza de la puntuación empírica es igual a la varianza de la puntuación verdadera más la varianza del error. ¿Qué significa? Que yo podré encontrar esta varianza de la puntuación empírica. No tendré más que sumarle la varianza de la puntuación verdadera, que habíamos dicho que era 9, más la varianza de la puntuación empírica, que era 15. Y eso dará 24. Así ya tengo todos los datos para aplicar esta fórmula. La varianza de la puntuación verdadera es 9 y la de la puntuación empírica es 24. Así yo veo que 9 entre 24 es 0,375. ¿Eso qué significa? Que yo a la hora de calcular algo tengo un 37% de no confundirme, un 37% de acertar, que es lo que hace la fiabilidad. Ya veis que pueden jugar con estas fórmulas, que aunque no estén en el formulario, son de lógica. Pero bueno, esa sería la fiabilidad relativa. Ahora, también vamos a ver la fiabilidad absoluta. La fiabilidad absoluta me dice la probabilidad que tenemos de cometer un error a la hora de calcular algo. Hasta el momento yo tengo que entender que hay una relación entre
el error típico, lo que llamaremos error típico, y la fiabilidad absoluta. De hecho, la única forma que tenemos de calcular esta fiabilidad absoluta va a ser por medio de la fórmula del error típico de medida. ¿Qué era este error típico de medida? Para entender qué era el error típico de medida nos tenemos que remontar a estadística de primero. Yo, cuando hacía un estudio estadístico, ¿qué tenía? Tenía una población, pero como no podía trabajar con toda la población porque era demasiado grande, escogía una muestra. Esta muestra se supone que se tenía que parecer a la población, tenía que ser similar a la población, pero a la hora de la verdad, idéntica, 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 nunca era. Estos son como una madre y una hija, que se parecen pero idénticas no son. Siempre hay una pequeña diferencia que se llamaba sesgo estadístico. Diferencia que se calculará por fórmulas del error típico. Hay muchas fórmulas del error típico que se representan con una sigma y una letrita pequeñita debajo que se llama subíndice, que me indica, este subíndice será uno u otro dependiendo de lo que yo esté midiendo. ¿Por qué? Porque habrá cálculos en que la muestra se parezca más a la población y otros cálculos en que la muestra se parecerá menos a la población. Así, yo, por ejemplo, es como una madre y una hija, como os dije. Hay en una madre se puede parecer, una hija, bueno, se puede parecer más a la madre, a lo mejor en el color de ojos y en el color de pelo que en la personalidad. Hay más diferencia en la personalidad. Habrá más error típico en la personalidad. Pues lo mismo le pasa a una muestra que a una población. La muestra se parecerá más a la población en unas cosas que en otras. Bueno, a la hora de la verdad, a nosotros el que nos interesa en este momento es el error típico de medida o error típico de estimación. Este error típico de estimación o error típico de medida, que se escribirá así, sigma y una med, lo que me dice es que a la hora de medir algo, cuánto error hay, cuánto se aleja de lo que debería de ser, que es la población. ¿Vale? Yo tengo los datos de la muestra, pero a la hora de la verdad deberían de ser otros, y eso es el error típico de medida. Hoy en día se calcula con unas fórmulas que tenéis en el formulario, pero antes se calculaba por medio de una cosa que era la distribución muestral. ¿Y qué significa esta distribución muestral? Era, como dicen aquí los catalanes, un auténtico merde, porque para saber cuánto fallaba esta muestra, cuánto sesgo, cuánto error cometía esta muestra, lo que se hacía era sacar todas las muestras posibles de la población del mismo tamaño que la mía y calculábamos algo de todas estas muestras, por ejemplo, las notas de los individuos en todas estas muestras. ¿Vale? Mirábamos la nota media de los individuos en todas estas muestras y con todas estas notas, que acabaríamos teniendo una gran cantidad de notas, lo que tendría que hacer es comparar, es mirar si se alejan mucho unas muestras de otras muestras. ¿Vale? En principio, si mi instrumento, mi muestra, se parece mucho a la población, realmente el resto de muestras estará muy cerquita en las puntuaciones verdaderas que en las puntuaciones empíricas o las puntuaciones verdaderas que dan. Por eso, para saber si realmente el instrumento era bueno o no, sacábamos, como os digo, la nota media de todos los valores y comparábamos por medio de una varianza todos estos valores, si había una varianza muy grande o no. Claro, lo ideal sería que fuese muy pequeñita, y esta varianza de todas las medias posibles de una puntuación empírica será lo que se conoce como distribución muestral, y daría lo mismo que aplicar la fórmula. Así, bueno, realmente eso sería la fiabilidad, no tiene más ciencia. Para ello tengo que mirar la fórmula que trabaja esta fiabilidad absoluta. A ver si soy capaz de encontrarlo. Aquí está. Esta es la fórmula que tenéis en el formulario que mide la fiabilidad absoluta. ¿Vale? Ya veis que realmente es un poco de despeje, porque me dicen el error de medida es
lo igual a la desviación típica por la raíz de 1 menos la fiabilidad absoluta. Aquí vemos que la fiabilidad absoluta es lo contrario de el error de medida en relación, teniendo siempre en cuenta que el instrumento no esté demasiado heterogéneo, demasiado variado. Para entenderlo bien, tengo aquí un ejercicio que es un poco cabroncete. Vamos a hacerlo y a partir de ahí vamos a trabajar. Vamos a leer el enunciado, lo voy a recortar y lo voy a poner en un Paint con unos dibujines que dicen: en la clase A, el test matemático presenta una varianza de 25 y el error de estimación es de 1,58. Se sabe que en el segundo test, el B, el test presenta una varianza de 36. ¿Cuál será el error de estimación de esta segunda clase si la fiabilidad del test es la misma en ambas? Pues bueno, voy a recortar de aquí este enunciado y vamos a trabajar con él. Vamos a trabajar con él en un Paint. A ver, quito esto y ponemos el enunciado. Y ahora vamos a ver, nos hablan de dos clases. Pues vamos a poner dos clases aquí. Tengo una clase que va a ser la clase A y otra clase será la clase B. En la clase B me dicen que hay un error de medida o error de estimación, que es exactamente lo mismo, da igual que le llamen de una forma o de otra, que es de 1,58. Pues bueno, pongo A tiene 1,58. Ahora, en el caso de el test de matemáticas, dice que tiene una varianza de 25. La varianza es de 25. ¿Cuál será la fiabilidad? Yo no sé cuál será la fiabilidad. Bueno, entendiendo. A ver, vamos a quitar esto. Vamos a poner la fiabilidad como una RXX. Pero sé una cosa, que esta fiabilidad será común para las dos muestras, porque es el instrumento. El instrumento será fiable en cualquiera de las dos muestras que pertenezcan a la misma población. Si perteneciesen a poblaciones diferentes estas muestras, entonces la fiabilidad ya no sería común, porque la fiabilidad de un instrumento dependerá siempre del grupo al que se le aplique. En un grupo puede ser más bueno y en otro puede ser peor. Pero en principio la fiabilidad tendrá que ser común a ambas. Así, también me dice que la varianza es de 36 y quiere saber el error de medida de esta segunda clase. Realmente deberá de ser un poquitito mayor que el de la primera clase. ¿Por qué? Porque la varianza de la clase B es un poquitito mayor que la varianza de la clase A. Yo voy a recortar esta fórmula, que es la que a mí me interesa, y voy a ponerla en el Paint. Y mirar aquí, ¿qué es lo que necesito yo? ¿Qué es lo que necesito yo para conocer este error de medida? Pues necesito la fiabilidad, porque el resto de datos lo tengo. Y no tengo la fiabilidad del instrumento A. Pero, bueno, tampoco tengo la desviación típica, pero puedo conseguirla porque sé que la varianza, si le hago la raíz, obtendré la desviación típica. Entonces hago la raíz de 25, que me dará 5, que es la desviación típica. Pues bueno, perfecto, pero me sigue faltando la fiabilidad. Para ello me dan otra clase. Bueno, aquí la he liado un poco porque realmente la que me piden es el error típico de medida de esta segunda clase, no de la primera. ¿Vale? Y aquí también me dan la varianza y necesito la desviación típica. Entonces hago la raíz de 36, que es 6. Yo con los datos de A puedo llegar a conseguir la fiabilidad, y como sé que la fiabilidad es común, obtendría la fiabilidad necesaria para hacer el error de medida de este grupo B. Solo tengo que sustituir. ¿Sustituir de qué manera? Pues empiezo. El error de medida de este grupo A es 1,58. La desviación típica es de 5.
por la raíz de 1 menos lo que quiero saber, que es la fiabilidad que tienen en común A y B. Porque todos los instrumentos de esa misma, o sea, este instrumento en una misma población va a tener la misma fiabilidad, sea cual sea la muestra. Ahora, lo primero que tengo que ver es despejar y dejar sola la letra. Lo primero que puedo sacar es este 5 que está multiplicando la raíz, porque la raíz es como si fuese un paréntesis, no la puedo separar. Así yo tendría 1,58 que dividirlo entre 5 y esto será igual a la raíz de 1 menos la fiabilidad. Si yo me vengo, con toda la paciencia del mundo, vamos a coger la calculadora. Yo vengo a la calculadora y tengo 1,58 entre 5. Me da 0,316. Pues ya tendría aquí 0,316 es igual a la raíz de 1 menos la fiabilidad. Bueno, ahí está eso. Ahora, ¿cómo poder separar esto de aquí? Porque acabamos de decir que la raíz es como si fuese un paréntesis y no se puede separar. Lo que tengo que hacer es quitar la raíz. ¿Y cómo se quita una raíz? Lo que quita una raíz es un cuadrado, es lo contrario. Entonces yo lo que tendré que hacer es poner al cuadrado los dos lados de la igualdad, porque en el fondo una ecuación es como una balanza. Si yo subo el peso, pongo más peso en uno de los lados, el otro se descompensará. Entonces, si pongo un peso en este lado, que sería poner al cuadrado el lado derecho, el lado izquierdo también lo tendré que poner al cuadrado, y así tendría que hacer 0,316 al cuadrado, esto es un cuadrado, es igual a 1 menos la fiabilidad. ¿Por qué? Porque el cuadrado quitará la raíz, este cuadrado quitará la raíz sin más, y como tiene un lado un cuadrado, al otro también hay que ponérselo. Así solo tendría que coger la calculadora y hacer lo que me está pidiendo aquí, que es 0,316 al cuadrado, y me da 0,099, que redondeando será 0,10. 0,10 es igual a 1 menos la fiabilidad. Ahora, este 1 está sumando. ¿Cómo pasará al otro lado? Pues pasará restando. Así yo tengo 0,1 menos 1, que dará menos 0,9, es igual a menos la fiabilidad. Pero a mí lo que me interesa es conocer la fiabilidad, no lo contrario a la fiabilidad. Así, este 0,9 negativo tendré que pasarlo a positivo, porque esta fiabilidad en negativo también tendré que pasarlo en positivo. Es como que este negativo no lo quiero aquí, lo pego una patada en el culo para que salga volando al otro lado de la igualdad, y se ha enfadado y se lleva a sus amiguitos negativos. Cambia los signos del otro lado de la igualdad. Así, la fiabilidad del instrumento será de 0,9. Esa es la fiabilidad del instrumento. Con esa fiabilidad del instrumento ya va a ser muy fácil calcular el error de medida, error de estimación de este segundo grupo. Simplemente tendré que decir que el error de medida es igual a la desviación típica, que hemos dicho que es 6, por la raíz de 1 menos 0,9. Si hago 1 menos 0,9 será 0,1. El error de medida será igual a 6 por la raíz de
0,1. Cogemos la calculadora para hacer esta señora raíz. Cogemos símbolo de raíz, a ver dónde lo tenemos, que yo estoy más bien cieguita, aquí. Símbolo de raíz de 0,1. Esto me dará, a ver, ahora, 0,316. Perfecto, pues ya tendré el error de medida, que será 6 por 0,316. 6 por 0,316. Esa será el error de medida. Error de medida. Uy, la he liado. No quería abrir esto, perdonad, chicos. A ver, el error de medida, calculadora, sí, será 0,316 por 6, que dará 1,8. 1,8 será el error de medida. ¿Tiene lógica? Sí, porque si el error medida de A es de 1,58 teniendo la misma fiabilidad, solo un poquitito menos de desviación típica, es lógico que sea un poquitito más en el grupo B, porque su varianza y su desviación típica son un poquitito más grandes. Pues esta sería la fiabilidad absoluta. Ahora, vamos a entender que hay muchos tipos de fiabilidad diferentes, ¿vale? Ahora, dependiendo del instrumento, yo tendré que escoger unos cálculos de la fiabilidad u otros, ¿vale? Así aparecerán fiabilidades como la fiabilidad por equivalencia. Esta fiabilidad como equivalencia se utiliza sobre todo en instrumentos como la observación. ¿Y de qué trata esta fiabilidad como equivalencia? Pues es muy sencillo. Yo cojo mi instrumento y se lo paso a un grupo de gente, pero para saber si este instrumento es bueno o no es bueno, lo comparo, lo equivalgo, mejor dicho, para decirlo bien, a otro instrumento que ya se sabe que es cojonudo, ¿vale? A este instrumento que ya se sabe que es bueno y que es fiable se le llama criterio de referencia, criterio sin más también. Y este criterio tiene que tener toda una serie de características. Si estamos hablando, por ejemplo, de un instrumento estilo examen, debe tener el mismo número de ítems, tiene que estar escrito igual, con el mismo lenguaje, en el mismo idioma, tiene que trabajar los mismos temas, los mismos objetivos. Las preguntas tienen que ser del mismo estilo, son tipo test o son para desarrollar, tienen que tener el mismo índice de dificultad, que esto ya lo hemos hablado, la importancia del índice de dificultad, y también, tienen que ser homogéneos prácticamente en todo. Así se le podrá considerar un instrumento criterio y ya por supuesto se tiene que saber que es un buen instrumento. Para lo que más se usa esta fiabilidad como equivalencia es para la observación, y en este caso yo compararé cómo yo observo para saber si soy buena observadora o no con la observación que realiza otra persona. Esta otra persona que observa se le denominará observador criterio, observador segundo, que es el observador criterio, y se supone que ya es un buen observador. Si yo soy buena observadora, coincidiré a la hora de observar con lo que observe este señor. Eso es lo que hace la fiabilidad por equivalencia por el método Kappa-Cohen. Comparamos lo que observo yo con lo que observa otro señor que ya se sabe que es bueno, y para que sea una buena fiabilidad tendremos que coincidir muchas veces y tendrá que ser muy pequeñita las veces que no coincidimos o que coincidimos de pura potra. Eso es lo que trata la fiabilidad del Kappa-Cohen. Como es muy difícil, he cogido y he puesto prácticamente todo en un documento diferente con dos ejemplitos más pequeñitos que los que aparecen en los exámenes de años anteriores, para que no nos cueste tanto trabajar con ellos. Voy a abrirlo. Esta que veis aquí es la fórmula del Kappa-Cohen, donde relaciona la probabilidad de las coincidencias
entendiendo probabilidad como frecuencia relativa o probabilidad, que era la frecuencia relativa o probabilidad, se hacía con la frecuencia absoluta dividido entre el total. En este caso, la probabilidad de las coincidencias, la PO de la cual habrá la fórmula, será el número de veces que coincidimos, la frecuencia absoluta de las coincidencias, con el número total de observaciones, mientras que la PE es la probabilidad de cometer error, es las veces que no coincidimos, la frecuencia absoluta de las no coincidencias, teniendo en cuenta el azar, dividido entre el total. Realmente la probabilidad de las coincidencias es muy fácil de encontrar, lo más difícil es la probabilidad de acertar por pura potra o no coincidir. Lo primero que tengo que ver es que en una observación está todo mucho más sistematizado de lo que nos imaginamos. Realmente un observador observa en minutos concretos que ya tiene prefijado. Por ejemplo, observa cada 5 minutos, entonces, y observa unas cosas que ya tiene fijadas. Así, el observador, por ejemplo, cuando dice aquí, 2 observadores han registrado conductas de un individuo durante 10 intervalos. Eso quiere decir que cada 5 minutos miraban lo que hacía un individuo. Y solo podían elegir 3 cosas. Que estaba participando, que sería el 1, que no participaba, que sería el 2, o que estaba con conducta disruptiva, que sería que estaba tocando las narices en clase, que sería el 3. Así, solo daban estas 3 opciones y aquí vemos que en el minuto 1, el minuto 5, el 10, el 15, el 20, así constantemente, lo que observaba el observador 1, que sería yo, y el observador 2. Vemos que a veces coincidimos, por ejemplo 1-1 que están participando, o 2-2 o 3-3 que está tocando las narices, o 2-2 que está no participando. Pero también habrá veces que no coincidimos. Estas no coincidencias, estas coincidencias se deberán de pasar a esta tablita de aquí, donde aquí estaría el observador 1 y aquí estaría el observador 2. Y yo tendría que ver cuántas veces se ha coincidido 1-1, cuántas veces los dos han dicho 1-1. Solo ha habido una vez, pues donde pone 1-1 pondré 1. ¿Cuántas veces el observador 1 ha dicho 2 y el observador 2 ha dicho 1? Ahí parece que 0. Vamos a ver. Aquí que digan 2-1 no ha aparecido ninguna vez. Hay un 1-2, pero no 2-1. Ojo al dato, que no es lo mismo que yo diga 2 y el otro observador diga 1 que al revés. Así, yo me vendría aquí y que ponga 2-1, no ha habido ninguna vez, pero que ponga 1-2 sí que aparece, igual que las coincidencias de 2-2 van a ser 4, que sería 1, 2, 3 y 4, son 4 y así constantemente, hasta que ya tenga las coincidencias, que será esta gran diagonal, 1, 4 y 3, en total 8, y las no coincidencias, que serán el resto. Yo tendré que hacer el sumatorio de las filas y el sumatorio de las columnas y ya podría empezar a hacer los cálculos. La probabilidad de las coincidencias va a ser muy sencilla ya de hacer. Miro esta diagonal grande y veré que la probabilidad de las coincidencias será 8 entre el número total de observaciones que ha habido, que eran 10. 8 entre 10 será 0,8. Esta será la probabilidad de las coincidencias. Pero la de las no coincidencias, para hacerla yo tengo que hacer la probabilidad de cada columna y la probabilidad de cada fila. Y tendré, aquí vemos que hemos hecho la probabilidad de la columna 3, que será 3 entre 10, que será 0,3. La probabilidad de la columna 2, que será 6 entre 10, que será 0,6. Y la probabilidad de la columna 1, que será 0,1. Y lo mismo para las filas. 2 entre 10, 4 entre 10 y 4 entre 10. Una vez que ya están hechas todas las probabilidades de la fila y la columna, a la última columna la multiplicaré su probabilidad por la de la última fila. O sea, este 0,3 lo multiplicaré por el 0,4 de la última fila. Y lo mismo con la columna 2
Y la fila 2, la probabilidad de la columna 2 la multiplicaré por la probabilidad de la fila 2 como aparece aquí. Y también para la fila 1, la primera fila, su probabilidad la multiplicaré por la probabilidad de la primera columna. Y así, si ya tengo todas estas probabilidades multiplicadas, se suman y obtendría la probabilidad de coincidir por pura potra, que será este 0,38. Con estos valores ya podría calcular el kappa-Cohen, que es la fiabilidad para la observación, que es 0,8 menos 0,38 dividido entre 1 menos 0,38, es 0,68. En principio, las fiabilidades normales se aceptan a partir de 0,85, pero en el kappa-Cohen es una excepción. Se considera un instrumento fiable si tiene por encima de 0,6. Entonces, en este caso, este instrumento sí que es fiable, sí que es bueno. Lo consideraríamos un buen instrumento. Aquí abajo vais a encontrar otro ejercicio igual. Aquí nos hablan de competentes y no competentes, el observador B y el observador A. Para calcularlo, lo primero que tengo que hacer es la probabilidad de los coincidentes, que será 10 y 21. 10 más 21 es 31, dividido entre 35, que es el total, sería la probabilidad de los coincidentes. Daría 0,89. Ahora, la probabilidad de los no coincidentes se haría haciendo la probabilidad de cada columna y de cada fila. Tendría que ir haciendo 22 entre 35 y 24 entre 35 y multiplicarlo. Y lo mismo para la probabilidad de la última columna, de la primera columna, con la probabilidad de la primera fila. Sería 13 entre 35 por 11 entre 35, que a fin de cuentas es lo que aparece aquí. Sumando ambos cálculos me dará 0,55. Si lo pongo todo en relación, tendré la fiabilidad, que será 0,76. Y nada más y nada menos. El próximo día vamos a hacer unos cuantos más de estas probabilidades por kappa-Cohen con exámenes, porque sé que esto es especialmente difícil para vosotros. Pues bueno, chicos, nada más y nada menos. Cualquier duda, cualquier problema, solo tenéis que consultármelo. ¡Hasta luego!